Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro del ciclo de Cafés Científicos, organizado por la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia, en coordinación con la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Fe, la Universidad Católica y el CCT CONICET Santa Fe. En esta oportunidad nos visita nuevamente Claudio Sánchez. Él ya había estado el año pasado cerrando el ciclo 2013. Claudio es ingeniero industrial, egresado de la UBA, es actualmente profesor titular de Física y de Informática en la Universidad de Flores. Además es periodista y divulgador científico, colabora desde el año 2007 en el diario Página 12, ha publicado artículos de divulgación científica en distintas revistas de Argentina y de España. Además es autor de los libros Físicamente, Todo lo que sé de ciencia lo aprendí mirando Los Simpsons y La ciencia en el País de las Maravillas. Es columnista invitado en diversos programas de radio y televisión en Argentina, Uruguay y España. Ha sido en el 2011 ganador del premio UBA de divulgación científica. Ha dictado conferencias en diferentes universidades e instituciones culturales de todo el país. Y bueno, su especialidad es la relación entre la ciencia y las demás áreas de la cultura, como el arte, el cine, la literatura y la publicidad. Antes de dejarlo con Claudio y con la charla de hoy, les quiero recordar, hay unas hojitas dando vuelta por las mesas donde pueden dejar los datos de ustedes para recibir más información del ciclo de cafés y otras actividades de la Secretaría. Y además pueden sumarse en el Facebook a la página de Cafés Científicos, donde va a estar toda la información del ciclo. Están los cafés anteriores y va a haber información de los cafés que vamos a seguir haciendo durante todo el año. Los dejo con Claudio, gracias. Bueno, gracias. Comenzamos. ¿Por qué la ciencia en el País de las Maravillas? ¿Cuál es el sentido de este café? El problema es que, o el problema no, la ventaja es que Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, además de escritor, fotógrafo, inventor aficionado, profesor de matemáticas, era un entusiasta de la ciencia. A él le gustaba estar al tanto de los adelantos científicos, discutir esas cuestiones, imaginar enigmas o problemas asociados a la ciencia. Y por eso en su obra abundan los planteos científicos. A veces deliberados, es decir, a veces él hace que los personajes de sus obras discutan entre ellos cuestiones científicas. Y otras veces no es deliberado, pero aparecen. Y a nosotros nos gusta discutir esas cosas que aparecen. De hecho, la aventura misma, la aventura de Alicia en el País de las Maravillas, comienza planteando una cuestión física interesante. Vamos a verla. Pero es tan apresurado que creo que lo voy a pensar. Hola. Me gusta esta versión, porque en la versión de Walt Disney,
el vestido de Alicia le sirve como de paracaídas y ella va cayendo despacito. Y en realidad la caída, tal como la describe el autor en el libro, es así, es absolutamente violenta, a tal punto en que en un momento ella dice, después de esta caída no voy a sufrir ninguna otra caída comparable, y el autor, como en una nota al pie, dice, claro, porque no va a sobrevivir a esta caída. Y mientras cae ve pasar cosas raras, como vemos ahí un piano, unos libros, y entre las cosas que ve pasar es una estantería de la que toma un frasco de mermelada de naranja. Y ella abre el frasco, todo mientras está cayendo, pero el frasco está vacío. Entonces, decepcionada, lo tapa y de alguna forma lo vuelve a poner en su sitio. Lo devuelve a su sitio porque dice que tiene miedo de que si lo suelta y lo deja caer, el frasco lastime a alguien abajo. Y en realidad Alicia no puede dejar caer el frasco soltándolo. No puede dejarlo caer porque ya está cayendo. Es decir, ella está cayendo y tiene el frasco en la mano. Luego el frasco también cae. ¿Qué pasaría si Alicia soltara el frasco dejándolo caer? Nada, ella abre la mano y el frasco sigue ahí. Como si entre ella y el frasco no hubiera gravedad. Como si todos flotaran en el espacio exterior. La gravedad afecta por igual a ella y el frasco, entonces no hay ningún efecto de gravedad relativa entre ellos. Esto se puede ilustrar en una clase de física mediante un experimento muy simple, que yo no voy a hacer acá porque es un poco un enchastre, pero ustedes pueden tomar, por ejemplo, una lata como esa, abierta, vacía, la llenan de agua. Por supuesto, si la lata la dan vuelta, el líquido cae. Ahora, si dan vuelta la lata y al mismo tiempo sueltan la lata, mientras la lata está cayendo y llega al piso, nada de líquido sale de la lata. ¿Por qué? Porque la gravedad que haría que el líquido cayera hace que también la lata caiga. Entonces no hay ningún efecto. Si yo sostengo la lata en la mano, por supuesto, estoy impidiendo que la lata caiga, pero no impido que el líquido caiga. Ahora, si yo suelto también la lata, líquido y lata caen a la misma velocidad y nada de líquido sale de la lata. No voy a hacer el experimento acá, háganlo en un patio o en un jardín, pero también podemos observarlo en una propaganda que había hasta hace unos meses, donde Messi hace jueguito con una lata de gaseosa abierta. Y aunque la lata vuela por los aires y en un momento dado queda boca abajo, nada de la gaseosa sale de la lata. Si no recuerdan el aviso, lo podemos ver ahora. Cuando la lata gira, hay una especie de efecto centrífugo que hace que sí, el líquido salga. Lo mismo si mientras la lata cae, al agarrarla, la frenamos bruscamente y el líquido sigue cayendo. Pero en condiciones normales, repito, la lata puede estar incluso boca abajo en el aire y nada de la gaseosa sale de la lata. Tanto el patadón que Messi le da a la lata como la gravedad afectan por igual a la lata y al contenido. Y repito, no hay movimiento relativo entre ellos. Esto Carol no lo discute en Alicia en el País de las Maravillas porque es un cuento que él improvisa durante un paseo en bote y después lo publica. O sea, no tiene mucho debate científico. Pero hay una obra posterior de Carol, Silvia y Bruno. Esta es una obra poco conocida porque solo recientemente fue traducida al castellano. Pero en uno de los capítulos, acá hay muchas discusiones científicas, y en uno de los capítulos discuten los protagonistas cómo sería tomar el té en una habitación que está en caída libre. Y hay una discusión interesante que hace uno de los protagonistas. Él dice que las cosas pesan, ejercen su peso, cuando tratan de caer y algo se los impide. Dice, por ejemplo, que yo sostengo este libro, yo siento el peso. Siento el peso porque estoy tratando de que no caiga. La fuerza que yo siento en mi mano es la que tengo que hacer para que el libro no caiga. Si yo lo suelto, si retiro la mano, ya no siento nada porque no estoy impidiendo que el libro caiga. Ahora, ¿qué pasa si
Esto transcurre en una habitación que ya está cayendo. Yo no siento el peso del libro en esas condiciones. No la siento porque no estoy impidiendo que el libro caiga. El libro cae. Si yo lo suelto, ¿qué puede hacer el libro? Más que seguir cayendo como ya lo estaba haciendo. Como mi mano también cae, tampoco abandona la mano. Y como el piso de la habitación también cae, el libro nunca llega al piso. En esa habitación en caída libre no se percibe la gravedad. Podríamos hacer el experimento, si algún día les pasa estar en un ascensor que se corta el cable y cae, mientras cae, hagan la prueba y van a ver que se cumple esto así. No tengo un video de eso, tengo un video que casi describe esa situación. Bueno, la última parte no es exacta, pero la parte en que están las pantuflas y la cama flotando, uno dice, ¿por qué flotan? No, en realidad no están flotando respecto de la casa, de la habitación. Lo que pasa es que la cama, las pantuflas, la ropa de cama y la casa están todas cayendo a la misma velocidad y por lo tanto no hay sensación de ingravidez entre los distintos elementos que están en caída. Este efecto de aparente ingravidez es exactamente el que ocurre en una nave espacial. Cuando uno ve, por ejemplo, un video de la Estación Espacial Internacional, que ve que los astronautas flotan de ahí para allá, uno podría pensar que eso ocurre porque como está en el espacio exterior, está fuera del alcance de la gravedad. Y no es así. La estación espacial orbita a unos pocos cientos de kilómetros. Hay gravedad importante, fuerza de gravedad, a esa altura. Lo que pasa es que la gravedad afecta por igual a la estación espacial, a los astronautas y a todo lo que ella contiene. Lo mismo ocurre en los viajes espaciales. En los viajes espaciales, la nave está volando libremente, sujeta a la acción de la gravedad, y esa gravedad afecta a la nave, a los tripulantes y a todo lo que la nave contiene. También tengo un video de eso, que aunque es un video de ficción, enseguida van a ver lo interesante que es. Shutdown. And that, gentlemen, is how we do that. Presten atención al detalle que se acaba de apagar el motor. Yo no sé si el director lo pensó así, pero es clave ese hecho que el motor se acaba de apagar y a continuación los astronautas empiezan a jugar y se ve que la gravedad parece no afectar a los guantes y a los cascos que flotan por ahí. ¿Qué pasa cuando a un vehículo volador se le apaga el motor? Se viene al piso. Bueno, esta nave le pasa lo mismo. Cuando cesa la propulsión, la nave empieza a caer. Lo que pasa es que está todo calculado para que en vez de caer en la Tierra, caiga en la Luna. Pero realmente uno podría pensar que una nave espacial es como un avión que va propulsada hacia su lugar de destino. No es lo que le pasa a una nave como las cápsulas Apolo. Los motores funcionan durante unos pocos minutos. Después pueden reencender para hacer alguna corrección, pero en sí, un viaje a la Luna en estas condiciones es una caída hacia la Luna. Se impulsa el proyectil con una velocidad y dirección tal para que caigan en la Luna. La fuerza que realmente guiaba a las naves Apolo a la Luna era la fuerza de gravedad. De hecho, en esta película hay un momento en que Tom Hanks dice, después de haber apagado los motores porque tenían que ahorrar combustible, tenemos a Isaac Newton en el asiento del piloto, indicando que la nave se movía gracias a la acción de la gravedad. Y más todavía, esta escena no fue filmada con efectos especiales. No hay hilos invisibles que sostienen al casco y a los guantes que se veían flotar. Esta escena fue filmada en genuinas condiciones de ingravidez.
Fue filmada en los mismos equipos que usan la NASA para entrenar a los astronautas. Dicen los guías de la NASA que cuando los turistas hacen recorridos, piden ver la cámara antigravedad. Quieren que los dejen entrar a la cámara antigravedad. Y los guías le tienen que explicar, y no le creen, que no existe esa cápsula, esa cámara antigravedad. La simulación de la ingravidez en el entrenamiento de los astronautas se logra en un avión convencional que toma velocidad, en un momento dado apaga el motor, entonces el avión sigue subiendo, alcanza una altura máxima y empieza a caer, hasta que cae un momento que reenciende los motores. Pero durante ese vuelo, que dura aproximadamente 1 minuto, con los motores apagados, no se experimenta la gravedad dentro del avión, porque la gravedad afecta por igual al avión y a los tripulantes. Las escenas de ingravidez de Apolo 13 fueron filmadas en ese tipo de aviones y se dice que los actores pasaron más tiempo en esas condiciones que un verdadero astronauta durante su entrenamiento. Es tan sencillo el método, tan sencilla la tecnología que permite simular la ausencia de gravedad, que alguien tuvo la idea de... Acá explica, acá vemos las escenas de cómo se entrenan los actores para lograr filmar la gravedad. Ahí dice, vuela en una parábola de 45 grados. Y esto ocurre mientras el avión está volando con los motores apagados. Y cuando se apaga cuando se reinicia el vuelo, todos se agarran porque se viene la caída. Ahí en ese momento el avión retoma el vuelo y vuelve a sentirse la gravedad. Y como decía, es tan trivial el método que alguien tuvo la idea de ofrecer al público viajes en esas condiciones. Solo se necesita un avión al cual se le sacan los asientos, se lo acondiciona interiormente con acolchados y hace lo mismo, vuela a 45 grados, apaga el motor, sigue volando, lo reenciende y hace varios de esos ciclos que duran aproximadamente 1 minuto. No es barato, el último dato que tengo es que el paseíto sale $7.000, pero si uno tiene plata lo puede hacer. Por ejemplo, uno de que los hizo fue Stephen Hawking, fue invitado a realizar un vuelo de gravedad cero. Y otro que lo hizo es Matt Groening, el autor de Los Simpsons, a que le sobran $7.000 seguramente, porque no solo hizo el vuelo, sino que invitó a uno de los guionistas. A ver si lo tenemos. And here we go. I think we go up and then drop about 3,600 feet or something during the weightless portion, and plus there's acceleration and deceleration, so probably about a mile drop each time, actually. Luckily, there's no windows to look out. You know what's amazing about this? People ask, do you get sick? No, you do not get sick. In fact, they feed you little snacks before you go up. And está tratando de comer un really M&M. There's David Cohen eating an M&M. That's a very highly evolved space experiment. And I ultimately failed. It's much more difficult than you'd think. I succeeded in eating it, but I failed to eat it out of the air. It's pretty hard. Here's the deal about being weightless. You can't swim. Okay, so basically you push yourselves off of the wall and bounce around. And at the end of the 30 seconds, they give you a warning. They say, feet down, coming down, because gravity does return. That's why the floor is padded. Después uno se puede quedar con el traje que le dan. Como decía, a Matt Groening no le habrán hecho mucho efecto los $7.000 que le costó el paseo, 14.000 porque le tuvo que pagar al otro, pero me parece que lo pasó como gastos de la empresa porque poco tiempo después usó esta experiencia en un episodio de Los Simpsons. Aquí vamos, amigos, la máxima experiencia con cero gravedad. ¡Mírame, hijo! ¡Vuelo como el perro de Superman! ¡Vamos a la cabina! Toda esta discusión sobre la ingravidez en un vehículo en caída libre, que está latente en Alicia, pero descrita con detalle en Silvia y Bruno, esa otra obra, curiosamente es pasada por alto en
esta obra, Alrededor de la Luna, que es una continuación de la Tierra a la Luna, que cuenta el viaje desde adentro de la cápsula. Es una obra bastante aburrida porque todo transcurre dentro de la nave. Y a los tripulantes de esta cápsula les debería pasar lo mismo que a los astronautas reales. Más todavía, porque esta cápsula no tiene motor. Es un proyectil que es disparado hacia la Luna, apuntando con la dirección y velocidad correcta para que, por acción de la gravedad, caiga en la Luna. Así que todo el vuelo está, o debería estar, en condiciones de ingravidez. Sin embargo, Verne no menciona eso. Verne menciona otra cosa completamente distinta y que es incorrecta. Él dice que, a medida que la nave se aleja de la Tierra y se acerca a la Luna, disminuye la atracción terrestre y aumenta la atracción lunar. Tiene que haber algún punto intermedio en que la atracción terrestre disminuyó tanto que se equilibra con la lunar. Y en ese punto, solo en ese punto, se experimenta la ingravidez. Como dije, no es así. Se debe experimentar la ingravidez desde el momento en que el proyectil abandona el cañón, incluso cuando está en la atmósfera terrestre. En la novela, cuando en un momento dado descubren que llegan a ese punto, porque a uno de los protagonistas se le cae un vaso, suelta un vaso, y el vaso, en vez de caer, queda flotando. Y ahí se dan cuenta que han alcanzado ese punto intermedio, que para ellos es muy importante, porque si alcanzan y superan, aunque sea por un poquito ese punto, llegan a un lugar en que la atracción lunar es mayor que en la terrestre. Entonces ya saben que la atracción lunar los va a llevar a destino sí o sí. Así que aunque la descripción es incorrecta, haber alcanzado ese punto intermedio es vital para que el viaje termine como es debido. Entonces deciden festejar. ¿Y cómo festejan? Agarran 3 vasos, los ponen flotando en el aire, ahí estaría correcto, y a continuación sirven el vino. Claro, ¿cómo es que al inclinar la botella cae el vino dentro del vaso si es que no hay gravedad? A Verne se le pasa por alto ese detalle. Y sin embargo, él podemos suponer que tenía alguna noción de este fenómeno, porque en un momento dado ellos llevan animales, como se ven ahí, para aclimatarlos en la Luna, y en el momento del disparo, por la sacudida, se les muere un perro que llevaban ahí. Entonces tienen que deshacerse del cuerpo, de alguna forma lo logran, abren la escotilla, lo tiran y cierran, y al rato miran por la ventana y ve que el perro sigue flotando junto a ellos. Y el narrador razona correctamente. El impulso que llevaba el perro cuando fue lanzado junto con el proyectil, le permite seguir la misma trayectoria junto con el proyectil. Por eso está flotando a su lado. Lo que no se da cuenta es que si flota estando del lado de afuera, también tendría que flotar estando del lado de adentro. De alguna manera parecería que el tema de la gravedad a Carol le interesaba, porque no es esta la única observación que hace. También en Silvia y Bruno, uno de los protagonistas dice que en su país los trenes andan sin motor, andan por la acción de la gravedad, cayendo hacia su ciudad de destino. Y el que lo escucha dice, sí, entiendo que va cayendo hacia el destino, pero el tren que vuelve no puede caer, tiene que subir, no puede hacerse una vía que esté inclinada hacia abajo desde los dos extremos. Y él le dice, sí, están inclinadas hacia abajo en los dos sentidos. Y explica que la vía corre por un túnel que atraviesa la Tierra de lado a lado. Y efectivamente, si esto pudiera construirse, funcionaría así. Porque el punto medio del túnel está más cerca del centro de la Tierra que los extremos. Así que un tren que entra por acá cae ganando velocidad hasta alcanzar el punto medio, y esa velocidad le permite seguir cada vez más despacio hasta alcanzar el otro extremo, salvo las inevitables pérdidas por rozamiento. Pero si obviamos ese problema del rozamiento, esto podría funcionar, y podemos imaginar toda una red de túneles que atraviesa la Tierra, uniendo las distintas ciudades, con el detalle curioso de que el tiempo de viaje, debido a esta caída por la acción de la gravedad, es siempre el mismo, independientemente de la longitud del túnel. Es un ejercicio, de hecho, que se da en los cursos de física o de cálculo diferencial, calcular cuánto tarda un proyectil
en atravesar la Tierra de lado a lado a través de un túnel que pase por el centro. Se hace el cálculo y el cálculo da 42 minutos. Y esos 42 minutos son para todos los trayectos. Así que es muy fácil confeccionar el horario de esta red de trenes gravitatorios. Una última cuestión voy a contar que está relacionada con la gravedad. En uno de los capítulos de Silvia y Bruno mencionan una sustancia misteriosa llamada el imponderable. Es una sustancia que, envolviendo las cosas en ella, las cosas se hacen menos pesadas que nada. Entonces lo usan para envolver las encomiendas, porque como las cosas pesan menos que nada, el correo, en vez de cobrar por transportarlas, les paga a los que hacen el envío. Y no se dan demasiados detalles de cómo funciona esto, pero la idea de una sustancia que de alguna manera neutraliza a la gravedad, haciendo que las cosas floten sin pesar, está en la literatura. El caso más ilustre es la caborita, una sustancia que es mencionada en Primeros hombres en la luna, la novela de H.G. Wells acerca de un viaje a la luna. Es una sustancia, acá sí nos dan detalles, es una sustancia que es opaca a la gravedad. O sea que si yo pongo acá una plancha de caborita y me paro encima, yo floto, la gravedad no me afecta. Entonces el protagonista construye una nave cubierta absolutamente de caborita, pero con unas persianitas que se abren y se cierran. Entonces, rodeada de caborita, la nave esta no está afectada por la gravedad de ninguna manera. Ahora, si abre la ventanita que apunta hacia la Luna, la única fuerza de gravedad que lo afecta es la que está hacia la Luna. Entonces, la nave es atraída por la Luna gracias a ese huequito donde no actúa esta sustancia milagrosa. Y abriendo y cerrando ventanas, uno puede dirigirse al punto que uno quiera. También hay una obra que se atribuye a Julio Verne, pero no es así. Se llama Un descubrimiento prodigioso, que también juega con la posible existencia de una gravedad negativa. De manera tal que combinando cuerpos de gravedad normal con cuerpos de gravedad negativa, se logra neutralizar la gravedad. Así que todos son sustancias de la misma familia, sustancias que sirven para anular los efectos de la gravedad. En 1880, Carroll empieza a publicar, en esto que es una revista, The Monthly Packet, una serie de relatos que él los llama cuentos anudados, cuentos con nudo, cuentos embrollados, se han traducido de distinta manera. Es una serie de relatos que después fue recopilada en libro y existe una versión en castellano. Esto es una colección que salió hace unos años, se llama Desafíos Matemáticos. Uno de los libros contiene la recopilación de estos cuentos enmarañados, cuentos con nudo, cuentos anudados. Son cuentos muy breves y muy sencillos, donde en cada uno Carroll inserta uno o más acertijos, enigmas de lógica, de matemática, de ciencia, para que los resuelvan los lectores. El cuento plantea el enigma, pero no lo resuelve. En la edición siguiente, en la edición siguiente de la revista, Carroll da la solución correcta al enigma, comenta las soluciones enviadas por los lectores e incluso publica un cuadro de honor con las respuestas que él considera más acertadas o más ingeniosas. Y fueron 10 ediciones en total, y a lo largo de las 10 ediciones se repiten los lectores fanáticos que envían su respuesta y que supongo que sería todo un orgullo para ellos ver aparecer su nombre en la lista, en el cuadro de honor, como cuando nosotros nos publican una carta de lector en el diario. Por ejemplo, voy a contar un par de casos. El primer enigma de esta serie, el que aparece en la primera edición, es de abril de 1880, habla de unos excursionistas que van a dar un paseo a la montaña. El camino a veces es horizontal, a veces sube, a veces baja. Y dice el texto que cuando el camino es horizontal, ellos marchan a 4 kilómetros por hora. Cuando van bajando, van mucho más rápido, por supuesto, 6 kilómetros por hora, y en cambio en subida, más despacio, 3 kilómetros la hora. El viaje se prolonga, el paseo se prolonga de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pregunta el narrador, ¿hasta dónde llegaron? ¿Cuánto se alejaron? ¿Cuánto duró el paseo? ¿Cuánto fue el paseo
desde el lugar de partida hasta la llegada y luego el regreso. Esto se puede resolver como los problemas de física de la escuela, hay que plantear ecuaciones, velocidades, sale. Es muy fastidioso, pero sale. Lo curioso es que, por los números precisos que da Carroll, esto se puede resolver en la cabeza sin hacer ninguna cuenta complicada. Porque una velocidad de 4 km por hora quiere decir que recorre 1 kilómetro en 15 minutos, en un cuarto de hora. Una velocidad de 3 kilómetros a la hora subiendo significa que cada kilómetro le lleva 20 minutos, un tercio de hora. Mientras que bajando a 6 kilómetros por hora, cada kilómetro le lleva 10 minutos, un sexto de hora. Bien. Ahora, como el paseo es de ida y vuelta, cualquier tramo de 1 kilómetro lo tienen que recorrer yendo y viniendo. Y ir y venir a lo largo de 1 kilómetro cualquiera lleva siempre media hora, no importa cómo sea el camino. Porque si el camino es horizontal, le lleva 15 minutos de ida y 15 minutos de vuelta. Y si el camino es en pendiente, le lleva 20 minutos de ida y 10 minutos de vuelta, siempre media hora. Ellos estuvieron 6 horas paseando, desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. O sea que en 6 horas, a razón de media hora cada kilómetro, recorrieron ida y vuelta 12 kilómetros. Y esa es la respuesta al problema. Este es el primer acertijo de la serie. El último se llama el problema de cambio de día. Es más o menos así. Dice el protagonista que cuando llega la medianoche cambia el día. Hoy es martes, hoy a la medianoche va a dejar de ser martes y va a pasar a ser miércoles. Entonces supongamos que es martes a medianoche en Londres, porque ahí transcurre la acción. Eso quiere decir que al oeste de Londres todavía el martes no terminó, es martes por la tarde, por ejemplo en América. Mientras que al este de Londres ya es miércoles. En Japón, en China, en Rusia. Y este punto donde es medianoche marca el límite. Antes de la medianoche es martes, después de la medianoche es miércoles. Hasta ahí todo en orden. Ahora, si de este lado es martes y de este lado es miércoles, en algún lugar por acá también se tiene que estar produciendo el cambio de día. Por acá también tenemos martes de un lado y miércoles del otro. Y en ese lado no es medianoche. Es decir, que hay algún lugar de la Tierra donde el cambio de día no se produce a medianoche. Además dice, el cambio de día se produce en el orden incorrecto, porque en vez de tener el nuevo día al este y el viejo al oeste, tienen el nuevo día al oeste y el viejo al este. O sea que el cambio de día no se produce a medianoche y se produce en el orden incorrecto. Termina el miércoles y empieza el martes. Y queda muy confuso el narrador. Y más confuso queda el autor, porque cuando en la edición siguiente él tiene que dar la respuesta al problema, dice que no puede, porque no lo entiende. Que pidió, mientras tanto había hecho unas consultas, pero todavía no había recibido la respuesta. Y si él no es capaz de entender su propio problema, mucho menos va a estar en condiciones de juzgar la respuesta que les envían otros. Así que este es el único acertijo de la serie que queda sin solución. Y esto lo escribe Carroll en 1880, pero venía reflexionando sobre el tema hacía más de 30 años. Carroll nació en 1832, así que tenía 17 años cuando publica un texto corto llamado Un problema hemisférico, donde hace un planteo completamente distinto, pero que es esencialmente el mismo problema, el problema de cambio de día. Dice Carroll en este razonamiento. Supongamos que es lunes al mediodía y para mayor simplicidad vamos a suponer que la acción transcurre en el trópico. O sea, si es al mediodía, en el trópico tenemos el sol sobre nuestra cabeza. A medida que pasan las horas, por supuesto, el sol se va a ir hacia el oeste. Imaginemos que este señor, al ver que el sol se va yendo hacia el oeste, comienza a marchar también hacia el oeste, tratando de mantenerse siempre debajo del sol. Eso en el trópico exige velocidades supersónicas, pero no importa, primero porque las velocidades supersónicas son posibles, y segundo porque es un problema teórico.
El asunto es que si el paseante puede hacer eso, puede ir caminando permanentemente hacia el oeste, manteniéndose debajo del Sol, el tiempo medido justamente por el movimiento aparente del Sol no transcurre. O sea, no importa dónde está, él levanta la vista y ve el Sol ahí y dice, es mediodía. Al rato, varios kilómetros más allá, levanta la vista y dice, es mediodía. O sea, en ningún momento, ese lunes al mediodía no termina nunca, porque el Sol nunca se va de encima de su cabeza. Y si él sigue haciendo lo mismo, 24 horas más tarde va a estar en el punto de partida. Ahora, 24 horas más tarde, en el punto de partida, ya no es más lunes, es martes. Entonces dice, ¿en qué momento cambió el día? Si en todo momento arrancó el lunes al mediodía y nunca terminó ese mediodía, mágicamente llega a destino y le informan que es martes al mediodía. ¿Cuándo cambió de nombre el día? Carroll ya a los 17 años estaba confundido por una cuestión. Y él acá propone dos soluciones. Una, prescindir de los días. Ya que no podemos decir cuándo empieza y termina cada día, nos olvidamos de los días. Entonces diríamos que la Revolución de Mayo ocurrió hoy, hace 2 millones de horas. O bien decir, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Que en algún momento cambió el día? Bueno, acá cambió. Fijemos una línea imaginaria y arbitraria en la superficie de la Tierra, tal que cuando el viajero la cruza, debe cambiar el día, y fin del problema. Y esto a Carroll le parecía mucho más ridículo que lo anterior. Imaginaba dos vecinos viviendo uno a cada lado de la línea, y mientras este se levantaba y decía qué lindo lunes, al mismo tiempo este se levantaba en la casa de al lado y decía qué lindo martes. Y si este tenía que viajar y había sacado el boleto, pero la estación estaba del otro lado, cuando llegaba acá le dice, no, este boleto es de ayer. Y tan ridícula le parecía la situación que Carroll descarta también esta posible solución. Y sin embargo, la solución a este enigma es esta. Efectivamente existe algo que se llama la línea internacional de cambio de fecha. Y cuando un viajero la cruza en un viaje, debe cambiar de día. Si está acá, por ejemplo, en un miércoles y cruza para este lado, martes. Al revés, está acá, es martes, cruza para este lado, miércoles. Esta línea se estableció en 1884, o sea, después de los planteos de Carroll, pero esta es la fecha oficial, ya existía de hecho anteriormente. Gracias a esta línea, la línea corre por el Océano Pacífico, coincide más o menos con el meridiano 180, así que atraviesa muy pocas tierras habitadas. Pero esa situación que Carroll veía como ridícula, de vecinos viviendo en días distintos, se da en algunos archipiélagos. Y gracias a ello, esos países hicieron un gran negocio en el año 1999 vendiendo paquetes turísticos que permitían celebrar la llegada del año 2000 2 noches seguidas. Arrancaban acá, al oeste de la línea, festejaban, brindaban y se iban a dormir. Al día siguiente cruzaban del otro lado, donde todavía era 31 de diciembre, y volvían a brindar. Incluso en 1867, cuando Estados Unidos compra Alaska, que hasta ese momento era territorio ruso, hay un problema de fechas porque en ese momento Rusia se regía por el calendario juliano y Estados Unidos ya había adoptado el calendario gregoriano. Pero además hay una diferencia en las fechas, porque previa a que Alaska se haga norteamericano, la línea de cambio de fecha pasaba por acá, para dejar a Alaska viviendo en el mismo día que el resto del territorio ruso. En cambio, cuando se procede la compra, la línea es doblada para el otro lado. O sea, esta línea coincide aproximadamente con el meridiano 180, pero de hecho va zigzagueando, atravesando los distintos países. El acta por el cual Alaska pasa a ser territorio norteamericano, según el registro ruso, tiene fecha de un sábado, y según el registro norteamericano, tiene fecha de un viernes, a pesar de que obviamente fue en el mismo momento. No hay ningún país atravesado por la línea, pasa entre países. El último país atravesado por la línea fue la República de Kiribati, un pequeño archipiélago acá en el Océano Pacífico, que en 1997
decidió que la línea se corriera de manera de dejar a todo el país en la misma zona de día. Había dos opciones, o la corrían para este lado y dejaban todo el país del lado del viejo día, o lo corrían para el otro lado y dejaban todo el país del lado del nuevo día. Eligieron esto último, y gracias a eso, todos los años, Kiribati es la primera nación en recibir el Año Nuevo. Cuando ustedes el 31 de diciembre ven en la tele la llegada del Año Nuevo en todo el mundo, la filmación comienza en ese pequeño archipiélago. Esta cuestión del cambio de día cuando se cruza la línea es clave en la resolución de la vuelta al mundo en 80 días. El protagonista había apostado que podía salir de Londres, dar la vuelta y regresar a destino en 80 días. Sin embargo, cuando llega, debido a una serie de inconvenientes, según sus registros, llegó en el día 81. Hasta que le hacen ver que por haber cruzado la línea cuando navegaba desde Japón hasta Estados Unidos, debió haber descontado un día, porque él cruzó la línea, venía, por ejemplo, en un miércoles y cuando cruzó, regresó al martes. Y ese día hizo que llegara a tiempo, en el día 80, para ganar la apuesta. Fíjense las fechas. Julio Verne escribe esto en 1872, porque, como dije, la línea ya se conocía. ¿Se conocía desde cuándo? Y desde que por alguna vez las personas dieron la vuelta al mundo. En la época de los grandes descubrimientos se conoció este fenómeno y Umberto Eco usa esa historia para ambientar esta novela, que se llama La isla del día de antes, porque el protagonista está en un barco varado al oeste de la línea, en el nuevo día, y él por un catalejo mira una isla que está del otro lado. Así que efectivamente cuando él mira esa isla, está mirando el pasado, está mirando el día de antes. Y esto se conoce, como dije, desde que alguien dio la vuelta al mundo, desde que en 1522 concluyó la expedición de Magallanes y Elcano. Y se sabe esto porque el diario de esta expedición se conserva. Primer viaje en torno del globo de Antonio Pigafetta, que era el cronista de ese viaje. Y dicen que él llevaba una cuenta muy rigurosa de cómo transcurría el tiempo. Y sin embargo, cuando llegan a Cabo Verde, ya casi completando la vuelta, Cabo Verde era el primer lugar, digamos, occidental al que regresaban, preguntan qué día es y ellos creían que era miércoles y en tierra le dicen que es jueves. Al revés de lo que le pasó en la Vuelta al Mundo en 80 días. En vez de estar viviendo un día después de lo correcto, estos estaban viviendo un día antes, porque el protagonista de la Vuelta al Mundo viaja hacia el oeste, va de Europa a Oriente, cruza el Pacífico, va a América, cruza el Atlántico y vuelve a Europa. En cambio Magallanes hizo al revés, salió de Europa, cruzó el Atlántico, llegó a América, cruzó el Pacífico, se lo comieron los indios, fue a Oriente y regresó a Europa. Si esto les resulta muy complicado, piensen en lo que le pasaba al Principito, que a él le gustaban mucho las puestas de sol, pero cuando veía ponerse el sol, y ya el sol se había escondido, no tenía que esperar al día siguiente para ver ponerse el sol de nuevo. Simplemente corría la sillita unos metros más al poniente, donde el sol todavía no se había puesto, y veía el sol ponerse por segunda vez. Si él pretendiera llevar la cuenta de los días por la cantidad de atardeceres que presenciaba, hubiera cometido errores como los cometía Phileas Fogg, protagonista de la Vuelta al Mundo en 80 días. Esta obra es una especie de continuación de Alicia en el País de las Maravillas, con los mismos personajes, pero en vez de ingresar a ese mundo mágico cayendo por la madriguera del conejo, lo hace atravesando el espejo de la sala. Por eso se llama A través del espejo y lo que Alicia encontró al otro lado. Ese es el título completo. Y sabemos que a Carol los espejos le gustaban, no solo porque escribe una novela referida al mundo del espejo, sino por ciertas discusiones que él mantenía con sus amigos en cartas. No aparece la discusión que voy a contar ahora en obras publicadas, pero sí en cartas publicadas de forma póstuma, y él plantea un enigma que a todos nos intrigó alguna vez. ¿Por qué los espejos invierten izquierda con derecha, pero no arriba con abajo? Una de las primeras cosas que encuentra Alicia en el mundo del espejo es un libro
Y cuando le va a leer se encuentra con esto. Y Alicia razona. Esto me parece raro porque este libro es del espejo. Si yo lo pongo frente a un espejo, va a ser un libro del espejo reflejado por segunda vez y lo voy a poder leer correctamente. Y eso es lo que hace. Ahora, fíjense, claramente está la escritura, en vez de ir de izquierda a derecha, va de derecha a izquierda. Hay una inversión izquierda-derecha. Ahora, la primera línea, el título del poema, sigue estando arriba y el último verso sigue estando abajo. O sea, no hay inversión en el sentido vertical y sí en el sentido horizontal. Y ahí nace la pregunta. ¿Por qué, si este fue un espejo plano, por qué el espejo trataría de forma distinta esta dirección o esta otra? Ahora dentro de un rato voy a contar la respuesta, pero si no tienen nada mejor que hacer, en alguna reunión familiar planteen esta pregunta y van a ver los barullos que se hace la gente. Incluso si ponen esta pregunta en Google, van a aparecer un montón de discusiones, algunas respuestas correctas, pero la mayoría incorrectas y disparatadas. ¿Y cuál es la respuesta finalmente? O sea, para decirlo claramente, yo tengo este vaso en la mano derecha. Si me miro al espejo, mi imagen lo tiene en la mano izquierda. Ahora, yo estoy parado normalmente, pies abajo, cabeza arriba. Mi imagen está parado, pies abajo, cabeza arriba. De nuevo, hubo una inversión izquierda y derecha y no arriba abajo. Sin que la superficie del espejo presentara alguna irregularidad arriba abajo respecto de derecha a izquierda. Lo voy a plantear de otra manera. Supongamos que tenemos, acá están los puntos cardinales, en una habitación. ¿Dónde está el norte acá? ¿Alguien sabe? Para allá. Supongo que en esa pared tengo un espejo. Yo me paro frente al espejo, yo miro, yo estoy de pie, mi imagen está de pie. Yo voy a extender mi mano hacia el este. Mi imagen del espejo también la va a extender al este. La única diferencia entre mi imagen y yo es que yo estoy mirando al norte y mi imagen está mirando al sur. O sea, acá hay una novedad. Entonces la inversión resulta que no es arriba abajo ni izquierda derecha, es adelante atrás. Supongamos que yo me pongo de costado. Yo miro hacia el este, mi imagen mira hacia el este. Yo estoy parado normalmente, pies abajo, cabeza arriba, mi imagen también. Ahora, si yo señalo hacia el sur, mi imagen lo señala hacia el norte. Ahí sí, la inversión es derecha-izquierda. ¿Qué tiene en común esta inversión con la anterior? Que es en el eje perpendicular al espejo. Si yo miro hacia el espejo, la inversión es que yo miro hacia allá y mi imagen mira para allá. Si yo me pongo de este lado, esta es la dirección perpendicular al espejo, yo señalo para allá, mi imagen señala para el otro lado. Y si tuviera un espejo en el techo, yo miro hacia allá, mi imagen mira hacia allá, extiendo mi brazo hacia allá, la imagen también lo extiende hacia allá, pero yo estoy pies abajo, cabeza arriba, y mi imagen está cabeza abajo. De nuevo la inversión es en el eje perpendicular al espejo. O sea, de las tres direcciones que hay en el espacio, arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás, el espejo invierte siempre la que es perpendicular a la superficie. Y ustedes ahora preguntarán, fenómeno, listo. Ahora, de nuevo, explícame por qué. Si yo tengo el vaso en mi mano derecha, la imagen lo tiene en la mano izquierda. Lo que pasa es que cuando yo digo eso, para darme cuenta esa inversión, yo me imagino del mismo lado del espejo, yo con el vaso de este lado y mi imagen de ese otro. O sea, yo me acomodo de manera tal que quedo al lado de la imagen, mirando para el mismo lado y de pie igual que mi imagen. O sea, acomodo la dirección adelante-atrás, porque yo miro hacia adelante, mi imagen mira hacia adelante, acomodo la dirección arriba-abajo, yo los pies abajo y la cabeza arriba, igual que la imagen, entonces necesariamente la que queda desacomodada es la dirección restante. O sea que la pregunta no es ¿por qué los espejos invierten izquierda con derecha y no arriba con abajo? La pregunta es ¿por qué yo manipulo imagen y objeto para que quede desacomodada el eje izquierda y derecha? Y eso tiene que ver con la forma de nuestro cuerpo. Tiene que ver con que el cuerpo humano y la mayoría de los animales son simétricos en el eje izquierda-derecha.
Es decir, mi mitad izquierda es más o menos igual a mi mitad derecha. En cambio, mi mitad superior es claramente distinta de mi mitad inferior y mi mitad frontal es claramente distinta de mi mitad posterior. Entonces, cuando yo quiero comparar el objeto con la imagen, tiendo a acomodar aquellas direcciones cuyos extremos son claramente distintos. Pies abajo, cabeza arriba, ojos hacia adelante, espalda hacia atrás, y la que me queda desacomodada es la dirección izquierda-derecha. Es decir, que si alguien pregunta, hace este planteo, ustedes le digan no. Es que uno interpreta la inversión, le gusta acomodar las cosas para que quede invertido el eje izquierda-derecha. Y si preguntan, ¿y por qué nosotros somos simétricos según el eje izquierda-derecha? Porque la naturaleza lo es. La gravedad hace que la mitad inferior sea distinta a la mitad superior, hace que los pies lo tenga que tener abajo y no arriba. Y la forma en que yo me muevo marca una diferencia, la forma en que la posición de mis ojos marca una diferencia entre el adelante y el atrás. Yo miro lo que está adelante, pero no lo que está atrás. En cambio, no hay ninguna asimetría en el eje izquierdo-derecho. Por eso nuestras dos mitades son aproximadamente iguales. Y voy a terminar con otra cuestión de espejos. Porque fíjense que tenemos cuerpos que no tienen ninguna simetría especial. Yo puedo decir que este objeto, este es el objeto y esta es la imagen. Entonces veo que tienen el 3 de este lado, el 5 de este lado, pero este 6 está del lado de arriba y este 6 está del lado de abajo. Ahora, si los miro de este lado, tengo el 6 abajo, el 5 arriba, pero el 3 para un lado y el otro para el otro. Yo no tengo razones para agarrar un dado y su imagen y decir, se invirtió el eje izquierda y derecha. Lo único que veo es que los números están ordenados al revés. Como el lado no tiene ninguna asimetría especial, como sí lo tenemos nosotros, no nos damos cuenta, no tendemos a interpretar esto como izquierda-derecha, arriba-abajo o adelante-atrás. Decía entonces que voy a terminar con la última cuestión, la más interesante tal vez, la más notable. Porque antes de atravesar el espejo, Alicia tenía una gatita, se llama Kitty, y está con ella mirándose en el espejo y no sabe si ir sola o ir acompañada de su gata. Porque dice, yo no sé si en el lado del espejo hay leche, y si la hay, no sé si es buena para beber. Y lo curioso es que cuando Carol escribe esto en 1872, él no tenía forma de saber que efectivamente la leche del espejo no es buena para beber. La leche, como la gran mayoría de las sustancias orgánicas, está formada por moléculas que por la forma en que están acomodados sus átomos, no son iguales a su imagen en el espejo. Esta molécula tiene los átomos ordenados en el orden inverso respecto a esta, y por eso tiene propiedades distintas. Entonces nosotros podemos digerir leche de este lado del espejo, pero no podemos, y un gato tampoco, digerir leche de este otro lado. Esto que pasa con las moléculas y los átomos, que es más difícil de entender, pasaría también con cualquier estructura asimétrica, por ejemplo la letra R. La letra R de este lado del espejo sirve para escribir palabras, pero la letra del otro lado no sirve. ¿Por qué? Porque la R es asimétrica y no es igual a su imagen en el espejo. Bueno, muchas moléculas, las moléculas orgánicas en particular, las que tienen átomos de carbono, esto representa un átomo de carbono, las moléculas orgánicas tienen esta propiedad. Entonces, el azúcar de este lado del espejo no es igual que el del otro lado, lo mismo la leche, lo mismo la celulosa y una cantidad de sustancias. Hace un tiempo, los paquetes de cigarrillos Camel tenían en el costado esta inscripción, Choice Quality, que sería algo así como calidad seleccionada, calidad escogida. Y acá tenemos el paquete sobre un espejo, y fíjense que a la palabra choice no le pasó nada. Y a la palabra quality sí, no se entiende acá lo que dice. ¿Qué magia tiene la palabra choice que permanece invariable cuando la reflejamos en el espejo y que no tiene la palabra quality? Que todas las letras de choice son simétricas y son simétricas de la misma manera, simétricas respecto de un eje horizontal.
En cambio, en la palabra quality hay una letra que tiene esa propiedad, la demás no. ¿Qué letra de quality tiene simetría respecto de un eje horizontal? La I, y la I efectivamente quedó bien, pero todas las demás no. Bueno, la leche se parece a la palabra quality, tiene moléculas, letras asimétricas, de manera que cuando la reflejamos en el espejo cambia totalmente. En cambio, por ejemplo, el agua se parece a la palabra choice. Si Alicia se hubiera preguntado si es buena el agua del espejo, sí, el agua del espejo es buena para beber, porque las moléculas de agua son simétricas y por lo tanto no cambian sus propiedades cuando las invertimos en el espejo. Muy recientemente se descubrió, o se especuló en realidad, que esa simetría puede llegar al nivel atómico. Entonces, a lo mejor un átomo de oxígeno reflejado en el espejo no es buen átomo de oxígeno. Pero a nivel molecular, que es lo que conocíamos en el siglo XIX, esta propiedad es así. Se conocía aproximadamente de los tiempos de Pasteur. Pasteur es el primero que, analizando dos sustancias, ácido tartárico, el ácido del vinagre, y otra sustancia llamada ácido racémico, descubrió que sus propiedades, sus diferentes propiedades, se debían a esta propiedad espacial, a esta asimetría que mostraban y los cambios que experimentaba cuando se reflejaba en el espejo. Pero la explicación final fue recién obtenida, ahí tienen Choice Equality, fue recién obtenida en 1874 debido al trabajo de el francés Lebel y el holandés Van Hoff. Fíjense la fecha, esto ocurre 2 años después de que Carroll publicara A través del espejo. Van Hoff ganó en 1901 el Premio Nobel de Química por este trabajo. Bueno, hemos pasado por la leche, por la gravedad, por los Simpsons, por la Pantera Rosa, así que espero que se hayan divertido y todo lo que hemos contado lo tenemos también explicado en este librito. Gracias. Hay mucha bibliografía, no solamente el mío, pero hay una edición anotada de Martin Gardner, donde está el texto de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo, con todos los comentarios dirigidos al lector actual. Alicia en el País de las Maravillas es un cuento privado. Carroll se lo contó a Alicia y a sus hermanas durante un paseo en bote. Entonces tiene muchos chistes que solo lo entendían ellos. Por ejemplo, hay un momento en que en la historia de Alicia hay una asamblea de animales. Y resulta que los animales que son mencionados en ese libro son amigos de ellos. Por ejemplo, el loro es Lorina, que es la hermana mayor de Alicia. Hay un pato, que en inglés es Doc. Bueno, había un reverendo Dogworth que era amigo de ellos. Y hay un dodo. Y el dodo es el propio Carroll, porque Carroll se llamaba Charles Dodgson y era tartamudo. Así que cuando él decía su nombre, no decía me llamo Charles Dodgson, decía me llamo Charles Dodgson y por eso lo apodaban el dodo. Bueno, eso lo sabemos gracias a este texto que es muy interesante. Silvia y Bruno ya se consigue en castellano, es muy difícil de leer porque tiene discusiones muy complejas y todo eso está en las obras completas de Lewis Carroll, de la cual también hay una edición en castellano hará 10 o 15 años. Y por supuesto el sitio oficial de Lewis Carroll para conocer las últimas novedades. Bueno, le agradecemos a Claudio. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Pide el micrófono. ¿Se lo acercamos? Sí, a mí, bueno, muchas cosas que no sabía, pero yo quería preguntarte, ¿en qué basás vos que el cuento de Alicia en el País de las Maravillas es un libro solamente algo totalmente informal, cuando, por ejemplo, en Francia se han escrito muchos libros para intelectuales de Alicia en el País de las Maravillas? Sí. Deleuze escribió Lógica del Sentido en función de ese libro, y después todo el movimiento estructuralista escribió de eso. No sé, quiero saber si vos eso es una digresión de intelectuales para vos,
qué interpretación le das, digamos, si tiene valor o si vos lo ves desde un punto de vista estrictamente científico y no filosófico. No, el libro es muy rico en imagen, entonces es analizable. Ahora, si el análisis refleja la intención de Carol al escribirlo o el contexto del momento, no lo sé. Es decir, es como, por ahí analizar Alicia en el País de las Maravillas es como mirar una mancha de tinta. Uno puede ver muchas cosas y están ahí, porque las veo, y sin embargo no fueron creadas para eso. Entonces es interesante leerlo, pero por ahí no hay que tomarla demasiado en serio. Hay, por ejemplo, interpretaciones freudianas muy retorcidas, donde, por ejemplo, tanto en Alicia el País de las Maravillas como en A través del espejo, los personajes femeninos son odiosos, como la reina de corazones, que pide a todo el mundo que le corten la cabeza. En cambio, el rey es bueno, que en voz baja los perdona a los decapitados. A través del espejo también está la reina que la somete a interrogatorios y no la deja contestar, y está el caballero blanco que es bueno, que es casi como un Quijote. Entonces ahí dice, bueno, ¿qué problema tenía Carol con el papá o con la mamá que pinta a los personajes femeninos como irritables y a los personajes masculinos como amables? Es un juego interesante, pero por ahí no hay que tomársela demasiado en serio. ¿Alguien más? ¿Qué tal? Bueno, nada, es pedirte una sugerencia, una recomendación. Nosotros tenemos muchos alumnos de formación docente hoy acá. Para poder atravesar en la escuela secundaria la literatura y la ciencia, específicamente la física y la matemática. ¿Cuáles son las recomendaciones para estos futuros docentes? Bueno, yo les recomiendo todo lo que sé de ciencia lo aprendí mirando Los Simpsons y La Ciencia en el País de las Maravillas. No, esto que yo hago con Los Simpsons o con Alicia, hay mucha bibliografía al respecto. Muy reciente, por ahí es un fenómeno que circulaba en forma privada y se destapó en los últimos 20 años. Pero hay mucha bibliografía que toma, por ejemplo, el cine y lo analiza científicamente. Un clásico, por ejemplo, es La física de Viaje a las Estrellas. Lamentablemente creo que los adolescentes de ahora ya no les gusta, no están interesados en Viaje a las Estrellas, pero en mi generación hubiera sido un libro muy interesante. Hay muchos libros que analizan la ciencia de aquello que no es en principio escrito para hacer ciencia, donde la ciencia está y es divertido analizarla. Hay que buscar esas fuentes. Por suerte tenemos también fuentes en Internet. Hay trabajos no publicados, pero que son disponibles en Internet. Se les puede proponer a los alumnos que, por ejemplo, ahora un día vamos a hacer un café sobre la película Gravedad, por ejemplo. ¿Qué cosas aparecen en Gravedad? ¿Son correctas? ¿Son incorrectas? Es un lindo ejercicio discutirlo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ahí ¿Sí? hay una. ¿Por allá? Hola, buenas tardes. Sí, quisiera hacer una pregunta acerca del mundo de la leche, básicamente. Siguiendo el principio de que si vos pasás el mundo del espejo, la leche se transforma puede ser dañina para la persona. El atravesar vos mismo un espejo, ¿no te haría un cambio a vos? No, porque en realidad el problema no es con la leche de este lado que atraviesa el espejo, sino con la leche que ya fue creada en el espejo. O sea, tenemos el mundo de este lado y el mundo de a través del espejo. Ambos son simétricos. O sea, a un habitante del espejo, la leche del espejo le cae bien. Ahora, a un habitante del espejo, la leche de este lado le cae mal y viceversa. O sea, no es que la leche se invierta al atravesar del espejo, es que fue creada de ese lado, con las reglas de juego de ese lado. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Sí, Claudio, a propósito... ¿Dónde estás? Aquí. Ah. Aquí, a tu izquierda, sí. De este lado del espejo. A propósito de las simetrías, recordé cuando estabas hablando aquí que dicen que por ahí si uno pudiera acceder a un universo en 4 dimensiones y vuelve, es posible que
quede su cuerpo girado, digamos. Hay una analogía también con esas... Sí, claro, si yo, por ejemplo, flatland o ese tipo de cosas. Yo dibujé, ¿no?, la letra R acá. Ahora, yo recorto esta R, la recorto, la saco, la doy vuelta en el espacio tridimensional y se convierte en esta otra. O sea, esta asimetría de la R funciona siempre que esté hablando de figuras planas. Ahora, si yo tomo una R de madera, esa R es simétrica a través de un plano que la atraviesa así transversalmente. Lo mismo pasaría con estas moléculas. Si esta molécula la giramos en el espacio de 4 dimensiones, se convertiría en esa. Hay cuentos cuentos de ciencia ficción que explotan esa cuestión. De una persona que es girada, visita el mundo de 4 dimensiones y cuando vuelve, bueno, tiene el hígado de este lado y esas cosas. Lo que ocurre es que, según algunas especulaciones, la inversión izquierda-derecha es más que geométrica y afecta las propiedades de los átomos y las partículas elementales, y a lo mejor podría ser que una partícula reflejada en el espejo se convierta en antimateria, con lo cual el protagonista que es invertido y regresa al mundo al mundo normal, estallaría al tomar en contacto con la materia normal. El análisis hasta lo detuvimos en el aspecto geométrico. No es una pregunta, sino solo un comentario, que no Sí. tiene que ver ni con la física, ni con la matemática, ni con la química, porque mi mundo es el de las ciencias sociales y bueno, una atracción muy especial por la literatura. Hay un cuento muy bien pensado, bastante ingenioso, que se llama El día robado. Que bueno, a propósito de lo que vos decías de Phileas Fox, del viaje, de la novela de Julio Verne, por supuesto, y de la famosísima Odisea de Magallanes y Elcano, ¿no? Entonces, El día robado. Elcano después, reflexionando así, le pregunta a su mujer, pero hoy es jueves, ¿vos estás segura? ¿O es viernes o es jueves? No, es tal día. Y hay una discusión en todo el relato sobre qué día es realmente. Por eso el cuento se llama El día robado. Bueno, es simplemente un comentario a propósito de la vuelta al mundo y de la cuestión del día más o del día menos. Sí, hay un cuento de Edgar Allan Poe que se llama algo así como 3 domingos por semana o 3 viernes en la semana, no me acuerdo, en que los protagonistas son alguien que está en su lugar, que se queda en su ciudad, un vecino que da la vuelta al mundo para un lado y un vecino que da la vuelta al mundo para el otro. Entonces cada uno pasa por un viernes distinto o un domingo distinto, porque a uno no le pasa nada, el otro gana un día, el segundo gana un día y el otro lo pierde. Entonces viven en 3 días diferentes. La mención que yo hago es el libro, se llama El libro de los prodigios, está escrito por Emma Wolf. Vamos a leerlo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna preguntita más para hacer, si no vamos a ir cerrando. ¿Nadie más? ¿Allá? Ahí, arriba. No, buenas. Yo llegué tarde y por ahí no me quedó bien claro si el libro fundamenta sólidamente la hipótesis de que las ideas de Carroll fueron contexto de descubrimiento para algunas teorías químicas, o si efectivamente Carroll ya estaba interiorizado anteriormente con bibliografía científica y se inspiró en ellas. No, en principio supongo que todo es casualidad. Por ejemplo, no hay nada en cartas previas de Carroll que nos hagan pensar que él tenía alguna intuición sobre la transformación de las sustancias que en el espejo, por ejemplo. Me parece un comentario feliz lo que hace Carroll en ese momento. Lo único que es sí interesante son las discusiones que él hace en Silvia y Bruno sobre la ingravidez. Ahí sí es muy preciso y muy detallado en cómo describe las situaciones. Pero lo demás los tomamos como casualidades felices, que son divertidas, interesantes en sí mismas. Y la otra pregunta acá era en qué fecha quedó firmado el tratado de cambio de la línea horaria en Kiribati. 1997. ¿Pero en qué día? No me acuerdo. Supongo que habrá entrado en vigencia... ¿Antes o después? El 1 de enero, sí.
Bueno, un aplauso para Claudio. Le agradecemos que haya vuelto otra vez a Santa Fe. Y el ciclo de café sigue el día martes 3 de junio a las 19 horas también, con una charla que se va a llamar Mitos y Leyendas, la química, heroína o villana. Va a estar a cargo de Mario Ávila Rodríguez, Guadalupe Sánchez Loredo, que son mexicanos, y Gerardo Cifuentes de Chile, que van a estar acá en Santa Fe para una reunión de un programa en el que están participando y bueno, accedieron a participar del ciclo. Así que los esperamos el martes 3 de junio a las 19 horas. Gracias.